Bueno, ahora vamos a hablar de las crisis convulsivas en pediatría, su diagnóstico y el manejo en las urgencias. En primer lugar, vamos a aclarar una serie de conceptos necesarios previos al desarrollo del diagnóstico y el manejo de las crisis convulsivas. En primer lugar, definimos crisis convulsiva como contracciones involuntarias de la musculatura corporal que pueden tener diversos orígenes. No toda crisis convulsiva es una crisis epiléptica. Pues una crisis epiléptica es la aparición transitoria de signos y síntomas neurológicos por una actividad neuronal excesiva o síncrona que ocurre de manera anormal en el cerebro. Definimos también estatus convulsivo como una crisis comicial que persiste por un tiempo prolongado, normalmente más de 30 minutos, o dos o más crisis que se repiten sin que haya una recuperación completa del nivel de conciencia en medio de ellas. Asimismo, se define ya epilepsia cuando se cumplen algunas de las siguientes condiciones: que aparezcan al menos dos crisis epilépticas no provocadas que ocurran en un plazo superior a 24 horas. Conocemos como crisis no provocada aquella de la cual no tenemos una causa aguda responsable, como puede ser una conmoción cerebral, fiebre, infecciones o hipoglucemia. También se considera epilepsia una crisis epiléptica no provocada con un riesgo de presentar una nueva crisis similar al derivado de haber sufrido dos crisis. Se dice que es el 60% de probabilidad de recurrencia en los próximos 10 años. O bien podemos definir epilepsia cuando se diagnostica alguno de los síndromes epilépticos que veremos a continuación. En este cuadro podemos ver la clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia que presentó en 2017, en el que vemos cómo clasifica las diferentes crisis en función de si es un origen focal, un origen generalizado o bien un origen desconocido. Dentro del origen focal tenemos los que conservan el nivel de conciencia, estaríamos entonces ante una crisis parcial simple, o aquellos en los que el nivel de conciencia está deprimido. Sería una crisis parcial compleja. Así bien pueden ser de origen motor o de origen no motor. Aquellas de origen generalizado destacamos fundamentalmente la crisis tónico-clónica como el máximo representante de este grupo. De origen desconocido tenemos fundamentalmente los espasmos epilépticos. También tenemos otro grupo que serían las crisis focales afebriles tónico-clónicas, que serían las que corresponden antiguamente a las crisis parciales secundariamente generalizadas. Y por último, un grupo que funciona como cajón desastre, que serían las no clasificadas, aquellas crisis, aquellos tipos de crisis que no podemos clasificar en ninguno de los anteriores. Para el diagnóstico de una crisis epiléptica es fundamental la anamnesis. Va a ser el instrumento diagnóstico principal para identificar y caracterizar la crisis epiléptica, poder incluirla dentro de alguno de los síndromes epilépticos que a continuación veremos y diferenciarlo de la pseudocrisis. Preguntaremos acerca de la forma de comienzo, que normalmente será brusca. Preguntaremos si ha habido una alteración parcial o total del estado de conciencia, si ha existido una generalización secundaria, la existencia de un periodo postcrítico, que normalmente es un estado estuporoso tras la crisis. Y esto, que aparezca el estado postcrítico, es muy orientativo de una crisis epiléptica. Y también es importante descartar que el paciente presenta antecedentes personales de crisis afebril. En función de la orientación diagnóstica, pues podemos solicitar una serie de pruebas. Una analítica con iones, un electroencefalograma, punción lumbar, estudios de neuroimagen o estudios genéticos. Estas pruebas se realizan para llevar a cabo un diagnóstico diferencial con procesos intracraneales, infecciones del sistema nervioso central, alteraciones hidroelectrolíticas o metabólicas o el debut de algún proceso epiléptico. En este cuadro podemos ver los principales síndromes epilépticos. Vamos a destacar algunas características propias de cada uno de ellos. El síndrome de West aparece fundamentalmente en niños pequeños entre 4 y 6 meses. Normalmente va a ser secundaria a una hipoxia perinatal, esclerosis tuberosa u otras causas secundarias. Se producen espasmos de cuello y miembros superiores de unos minutos de duración y en el electroencefalograma podemos ver ipsarritmia. Y responden característicamente a la ACTH o bien a la vigabatrina. Las ausencias infantiles ocurren en niños entre 4 y 8 años, fundamentalmente en torno a los 6 años, y se produce una pérdida de la conciencia de unos minutos de duración con la aparición de automatismos, como podrían ser el chupeteo. Característicamente el electroencefalograma aparece en puntas hondas generalizadas de 3 Hz y responden fundamentalmente al ácido valproico. El síndrome de Lennox-Gastaut
Aparece en niños menores de 5 años, pero no tan pequeños como el síndrome de West, y normalmente suele ser consecuencia, hasta un 30% de los casos, de un síndrome de West que aparece durante la lactancia. Se caracterizan por crisis de diferentes tipos y por retraso mental. Y este síndrome característicamente tiene alta refractariedad al tratamiento con fármacos. La epilepsia benigna de la infancia es la forma más frecuente durante la edad escolar de aparición de crisis epilépticas y responden característicamente bien a la carbamazepina. Y por último, destacar también la epilepsia mioclónica juvenil, que aparece fundamentalmente con la deprivación del sueño, el alcohol o la menstruación, y vamos a tratarlo fundamentalmente con ácido valproico. Estas crisis no van a alterar el nivel de conciencia, a diferencia, por ejemplo, de la crisis de ausencia infantil. Ahora vamos a entrar en el manejo de la crisis convulsiva en urgencia. Vamos a diferenciar varios periodos. En un primer periodo, en los primeros 5 minutos, se habla de periodo de estabilización. En este periodo, pues vamos a realizar el ABCDE de cualquier patología. Vamos a conservar la vía aérea, administrando oxígeno si fuera necesario. Vamos a revisar la respiración con la pulsioximetría, teniendo en cuenta la frecuencia respiratoria. Con respecto a la C, la circulación, pues vamos a controlar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. También es importante medir el nivel de glucemia capilar. Haremos una valoración neurológica y por último es importante tomar la temperatura, ya que puede asociarse en un tanto por ciento elevado a fiebre. Haremos, como hemos dicho, una anamnesis y una exploración física centrado en la exploración neurológica y valoraremos pruebas complementarias y tratamiento. Cuando ya pasa más allá de los 5 minutos, seguimos estando dentro de una crisis y empezaremos a administrarles benzodiazepinas, que hay que tener en cuenta la depresión respiratoria como principal efecto secundario. Si no disponemos de una vía intravenosa, vamos a utilizar fundamentalmente el midazolam bucal a las dosis que están recogidas en la presentación, o si no, también podemos utilizar el diazepam rectal. Sin embargo, si tenemos una vía intravenosa, podemos utilizar fármacos por esta vía. Cuando ya pasamos de los 20 minutos, ya se dice que estamos ante un estatus epiléptico. Entonces empezaremos con un tratamiento secundario. Vamos a elegir entre ácido valproico, fenitoína o levetiracetam. El ácido valproico se utiliza fundamentalmente para la crisis de ausencia, mientras que los otros dos fármacos los vamos a utilizar para la crisis tónico-clónica. Y cuando ya el paciente, a pesar del tratamiento, no responde, vamos a realizar ya lo que se conoce como un tratamiento terciario. Tenemos que ingresar al paciente en la UCI pediátrica y llevaremos a cabo un electroencefalograma de forma continua y comenzaremos con midazolam por vía intravenosa, en primer lugar en un bolo y posteriormente continuaremos con una perfusión. Vamos a hablar también de las convulsiones febriles. Las convulsiones febriles son crisis convulsivas no epilépticas más frecuentes de la infancia. Son aquellas que aparecen asociadas a fiebre en ausencia de una infección del sistema nervioso central o un desequilibrio hidroelectrolítico. Es importante realizar una anamnesis y una exploración detallada para excluir otras causas de convulsión. Y también diferenciaremos entre una crisis simple y una crisis compleja. La crisis simple es aquella que recoge todas las características de una crisis convulsiva febril, como pueden ser que aparezca entre los 6 meses y los 6 años, es más frecuente, dura menos de 15 minutos, suele ser una convulsión generalizada. Tras la crisis no va a quedar ninguna focalidad neurológica residual y normalmente no recurren. Sin embargo, las crisis complejas pues no cumplen estas condiciones. No es necesario realizar ninguna prueba diagnóstica y el tratamiento serán fundamentalmente medidas antitérmicas y el tratamiento propio de la crisis, como hemos visto con midazolam o con diazepam. Este es un poco el algoritmo de manejo de la crisis febril. Si tenemos una crisis febril, vamos a diferenciar si es simple o compleja. En el caso de que sea simple y el primer episodio, pues vamos a realizar un control de los síntomas y mantendremos al paciente en observación unas 4 o 6 horas, controlando la crisis con midazolam bucal. Si tiene una evolución favorable, daremos de alta con recomendaciones a los padres para el manejo de posteriores crisis. Si aparecen posteriores crisis, pues el manejo va a ser similar. No necesita un tratamiento preventivo, no necesita pruebas diagnósticas y será un seguimiento por pediatría de atención primaria. En el caso de que estemos ante una crisis compleja, vamos a realizar igualmente un control de los síntomas y mantendremos al paciente en observación durante 24 horas. En este caso, pues nos podremos plantear una serie de pruebas diagnósticas. Si estamos ante un estatus febril sin un foco claro de fiebre, plantearemos la realización de un TAC, de una punción lumbar o incluso una analítica con restantes de fase aguda.
Si existe una focalidad neurológica, un postcrítico prolongado o sospecha de una hipertensión intracraneal, realizaremos un TAC. Y si aparece en edades más atípicas, pues podremos derivar a consulta de neurología para un manejo ambulatorio de estas crisis. Ahora vamos a hablar un poco de los trastornos paroxísticos no epilépticos. Es fundamental conocer estos cuadros, pues hay que hacer diagnóstico diferencial con la epilepsia. Un trastorno paroxístico no epiléptico es un grupo heterogéneo de sucesos que cursan con alteración en las funciones neurológicas de aparición brusca y transitoria, que a diferencia de una crisis epiléptica, pues no se debe a una actividad neuronal anormal. Son cuadros muy frecuentes y hasta un 25% puede producirse por errores diagnósticos, bien sea en la anamnesis, en la valoración clínica, en las pruebas complementarias que solicitamos o por puro desconocimiento. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con la epilepsia, sin embargo, hay otras causas que pueden similar cuadros de trastornos paroxísticos y que no debemos confundirlos con estos cuadros. No requieren tratamiento, ya que en este caso estaríamos ante una iatrogenia farmacológica. En este cuadro podemos ver algunos trastornos paroxísticos no epilépticos, los más comunes en función de la edad. Como algunos para destacar, pues serían la miclonía neonatal del sueño, en el periodo neonatal, en el lactante, pues el espasmo del sollozo o los cólicos del lactante pueden simular cuadros parecidos. En el niño adolescente, pues los trastornos paroxísticos del sueño en fase REM, los tics, síncopes vasovagales, migraña con aura, en fin, una serie de cuadros que nos pueden desorientar y nos pueden confundir con crisis epiléptica.